Bienvenidos al programa Pepitas de Oro, temporada 1, episodio 3, Conciencia Animal. Qué emocione sumergirnos en la exploración de hoy, porque la verdad tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. De esos que te cambian por completo la perspectiva, ¿no? Totalmente. De esos que cambian por completo la forma en que miramos el mundo natural. Y para esta inmersión detallada, hemos recopilado y analizado una montaña de documentos fascinantes. Una cantidad enorme de transcripciones. Sí, transcripciones textuales de sesiones de hipnosis investigativa esotérica. Específicamente, estamos hablando del método Grifasi. Y bueno, para dar un poco de contexto rápido a quienes nos escuchan, a partir de las fuentes. Claro. Este método implica un operador que guía a una persona, con capacidades telepáticas hacia un estado de trance profundo. Diferentes situaciones. Exactamente. Y hemos revisado sesiones realizadas en varios idiomas: francés, italiano, español, rumano. La misión de este análisis exhaustivo es tratar de comprender cómo funciona realmente la conciencia de los animales a nivel metafísico. Y sobre todo, en qué se diferencia de nuestra propia conciencia humana. Lo fascinante aquí es que, a diferencia de los seres humanos, los animales no perciben el mundo a través de la mente analítica, de los filtros mentales o del ego. O sea, no tienen ese ruido en la cabeza que tenemos nosotros. Exacto. El material muestra que operan a través de una red de instintos puros y, en una gran cantidad de casos, a través de una especie de mente colmena o egregor. No están atrapados en el laberinto del cuestionamiento constante sobre el pasado o el futuro. Simplemente son observadores puros, anclados de manera absoluta al momento presente. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la estructura misma de la mente animal es un concepto que desafía nuestra forma habitual de ver a la naturaleza. Así es. Las transcripciones nos muestran una arquitectura muy específica, muy meticulosa, cuando se compara la mente animal con la humana. En las fuentes mencionan mucho el término parte subliminal. Sí, es un término clave en el método Grifasi. Entonces, ¿cómo describen exactamente esta diferencia entre la conciencia individual humana y la conciencia colectiva animal en las sesiones? Es un punto de partida excelente. El material describe una diferencia fundamental y, digamos, muy visual en el plano sutil. Las sesiones de hipnosis relatan que cuando el telépata observa la conciencia humana, ve una esfera inmensa. Una esfera compleja, me imagino. Muy compleja. Llena de capas, compartimentos, memorias y, sobre todo, dotada de la capacidad de autoobservación. Claro. El humano posee esa parte subliminal que vendría a ser la esencia o el alma individual, que es capaz de observarse a sí misma experimentando la vida. ¿Y en los animales? En contraste, la conciencia animal es descrita en el plano etérico como algo mucho más restringido, más comprimido, pero increíblemente directo y sin fricciones. Muchas especies simplemente no poseen una parte subliminal individualizada. ¡Guau! En su lugar, el telépata las observa conectadas a una inmensa cúpula energética. A esto se le llama egregor en las fuentes, un campo de información energética compartido por toda la especie. O sea, casi como una inmensa nube de datos natural. Exactamente, o una especie de red wifi biológica. Es una locura pensarlo así, pero los ejemplos que dan las fuentes lo ilustran a la perfección. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que documentaron sobre los insectos. Ah, el tema de las abejas y las hormigas. Sí. Cuando los investigadores pedían al telépata observar a abejas o a hormigas en el plano etérico, no encontraban una pequeña conciencia individual tomando decisiones sobre qué flor polinizar. No, para nada. Las veían operando como un programa perfecto, descargando instintos y directrices directamente de esa inmensa conciencia colectiva. Saben exactamente qué hacer, porque la red se los dicta al instante. Es una eficiencia pura. Totalmente. Sin embargo, el material también señala excepciones muy claras. Animales como los delfines, las ballenas, los elefantes, los caballos. Y ciertos felinos y caninos también. Cierto, ellos sí poseen una conciencia más individualizada, ¿verdad? Se describe que tienen cuerpos emocionales más desarrollados, aunque siguen conectados a esta red vibracional general de la Tierra. Así es, hay una jerarquía de complejidad emocional, digamos. Y esa distinción es crucial para entender cómo procesan la realidad. Ajá.
Al carecer de esa mente analítica compleja que tenemos nosotros, los animales experimentan una total ausencia de lo que podríamos llamar el bucle mental. El famoso bucle que nos quite el sueño a los humanos. Exacto. Las fuentes detallan que un animal procesa el sufrimiento, el dolor físico y la muerte de una manera muchísimo más natural y fluida que el ser humano. Claro, al no tener ego. Al no tener esas capas de ego, no sienten culpa, no se victimizan, ni experimentan el terror existencial que paraliza a la humanidad ante lo desconocido. Simplemente atraviesan la experiencia. Me topé con un ejemplo en las transcripciones francesas que me dejó pensando muchísimo sobre esto. ¿Cuál de ellos? Era la sesión sobre un gato callejero, un gato salvaje en sus últimos momentos de vida. Lo que el operador describió a través del telépata me sorprendió enormemente porque el animal simplemente sabía que su hora había llegado. ¿No ponía resistencia? Ninguna. No había ese drama existencial que tenemos los humanos. No había preguntas de ¿por qué me pasa esto a mí? El telépata veía cómo el gato, guiado por un impulso tranquilo, se alejaba del ruido. Buscando aislamiento. Sí, se escondía bajo unos árboles, entre unas piedras, se acostaba y simplemente permitía que la conciencia abandonara el cuerpo físico. Era una entrega total al ciclo natural. ¿Cómo explican las fuentes esta entrega tan absoluta y pacífica? La explican a través de la pureza del instinto. Y la relevancia de esto para quienes escuchan radica en comprender esa misma pureza que a menudo admiramos en el mundo natural. Esa falta de complicación. Exacto. Los animales operan sin los filtros mentales que distorsionan la realidad. No tienen la anticipación del dolor futuro, ni cargan con el arrepentimiento del pasado. Y eso es lo que nos drena a nosotros. Por supuesto. Esos son los elementos que agotan energéticamente al ser humano y crean bloqueos. Esa conexión ininterrumpida con el aquí y el ahora es lo que hace que un animal pueda soltar su cuerpo físico sin la fricción del miedo. Es un proceso de desprendimiento energéticamente muy eficiente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si bien un animal en la naturaleza opera bajo esta pureza conectada al planeta, la situación cambia radicalmente cuando interactúan de cerca con nosotros. La domesticación. Ese es un tema profundo. Es fascinante, porque ¿cuántas veces no bromeamos diciendo que nuestros perros o gatos se terminan pareciendo a nosotros o que adoptan nuestras rutinas y neurosis? Pasa todo el tiempo. Pero leyendo este material me di cuenta de que no es solo una imitación conductual. El impacto de la domesticación es un tema enorme en estas sesiones. Según las fuentes, la convivencia estrecha hace que los animales domésticos desarrollen un cuerpo emocional muchísimo más amplio que el de un animal salvaje. Se expanden energéticamente. A nivel etérico, literalmente comienzan a mimetizarse con el campo energético humano. Es una mutación vibracional fascinante. Y este desarrollo emocional trae consigo un fenómeno metafísico muy particular que debemos desglosar. Te escucho. Es fundamental aclarar, basándonos estrictamente en las fuentes, que los animales por naturaleza no tienen karma. O sea, no arrastran deudas de vidas pasadas. Exacto. No están sujetos a la rueda de deudas kármicas ni a los ciclos de reencarnación obligatoria para aprender lecciones morales, de la misma manera que se describe para el humano. No tienen cuentas pendientes en el universo. ¡Qué alivio! Sí, pero hay un reverso de la moneda. Debido a esa devoción incondicional que desarrollan hacia sus cuidadores y a su enorme cuerpo emocional recién expandido, empiezan a actuar como esponjas. Absorben todo. Pueden absorber las cargas kármicas, el estrés denso, las emociones no procesadas e incluso las enfermedades físicas del entorno humano. Las sesiones documentan esto con un nivel de detalle asombroso. Relatan casos donde un operador pide revisar el campo energético de un perro que desarrolló un tumor. Un caso clásico en estas investigaciones. Y el telépata observa que, en realidad, el animal está asumiendo la enfermedad de la persona que lo cuida. Literalmente. Por amor, básicamente. Sí, a nivel energético se describe cómo el animal intenta extraer el malestar o la tristeza profunda de su humano para sanarlo. Se convierten en un filtro que absorbe el impacto. Y este vínculo emocional llega a ser tan inmensamente fuerte que, según las transcripciones, en ocasiones trasciende la muerte física. Sí, los apegos post-mortem. Hay un caso sumamente conmovedor en los documentos en español sobre un perro llamado Nico. El caso de Nico. Me gustaría que profundicemos en él, porque ilustra el extremo de esta lealtad. El caso de Nico es probablemente uno de los más reveladores sobre la anatomía de los apegos interespecies. Las sesiones dedican bastante tiempo a desentrañar esa dinámica. Es desgarrador, pero al mismo tiempo increíble. Nico era un perro que vivía en Rusia.
Su humano, con el que tenía un vínculo irrompible, falleció repentinamente de un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Y claro, el animal no procesa eso. Exacto. Nico, desde su percepción animal, no comprendió este concepto humano de la muerte repentina y la ausencia definitiva. Las fuentes narran que Nico iba todos los días a sentarse fuera del edificio de oficinas a esperar a que su humano saliera por la puerta. Como la historia de Hachiko. Igualito. Pasaron los años, Nico envejeció y eventualmente murió. Pero lo impactante ocurrió durante una sesión de hipnosis realizada 10 años después de la muerte del perro. ¿10 años después? El operador estaba investigando el campo familiar y a través del telépata encontró la esencia energética de Nico. En el mismo lugar. Todavía estaba sentada en ese mismo lugar, frente al edificio en el plano etérico. Se negaba a trascender. Estaba atrapado en un lazo energético de espera continua, creyendo que su humano eventualmente cruzaría esa puerta. ¡Wow! El telépata describió un cordón vibracional que ataba al animal a esa ubicación, manteniendo su esencia en un estado de pausa melancólica. Si conectamos esto con el panorama general, podemos ver una dinámica dual muy profunda, que invita a la reflexión. A ver, explícanos esa dualidad. Por un lado, esta simbiosis entre humano y animal es de una belleza innegable. Habla de un amor puro y una lealtad que literalmente trasciende la materia y el tiempo. Sin duda. Pero por otro lado, el material enfatiza que representa un sacrificio energético enorme por parte del animal. Al generar estos apegos tan humanos, renuncian a su libertad vibracional natural. Se quedan atascados. En lugar de disolverse o volver a la red planetaria tras la muerte, se quedan estancados procesando la densidad emocional que aprendieron de nosotros. En el caso de Nico, las fuentes indican que el operador tuvo que guiar al telépata para comunicarse con la esencia del perro. Para liberarlo. Mostrarle energéticamente que su humano ya no estaba en ese espacio y ayudarle a romper el lazo para que pudiera continuar su propio camino evolutivo. Es un acto de servicio constante por parte de los animales que a menudo pasa desapercibido, pero que metafísicamente tiene un peso monumental. Totalmente alucinante. Y lamentablemente esa misma devoción y apertura de su campo emocional los hace increíblemente vulnerables a fuerzas externas, lo que nos lleva a explorar el lado más oscuro de esta conexión. Que ocupa gran parte de los documentos. Las fuentes sugieren que este hermoso puente emocional que existe entre humanos y mascotas no pasa desapercibido en el plano sutil. Para nada. Entidades externas, descritas en la terminología de estas sesiones como fuerzas arcónticas, entidades reptilianas o seres de naturaleza parasitaria, utilizan esta vulnerabilidad del animal como una puerta trasera para llegar al ser humano. Como un caballo de Troya emocional. Pero para que no suene a simple ciencia ficción, podemos explicar cómo funciona mecánicamente este proceso según las transcripciones. ¿Cómo es que una entidad usa un perro o un gato como puente? Por supuesto. Es vital entender la mecánica descrita. Pensemos en ello como un sistema de poleas energético. ¿Un sistema de poleas? Ok. Según los datos revisados, las entidades parasitarias se alimentan de emociones humanas densas: ira, miedo, frustración profunda. Sin embargo, a veces el campo energético de un humano está protegido o la persona está relativamente tranquila. Entonces no pueden atacarlo directamente. Exacto. La entidad no puede interferir directamente para generar esa comida emocional. Entonces buscan el eslabón más débil y empático del entorno familiar: la mascota. ¡Qué fuerte! Como el humano y el animal comparten un campo emocional tan entrelazado, la entidad interfiere temporalmente el sistema nervioso del animal. El animal en sí mismo no es el objetivo final. Porque su energía no le sirve. Su energía pura no es el alimento complejo que buscan estas fuerzas. Simplemente sirve como el detonador perfecto. Transcripciones detallan ejemplos muy cotidianos de este sistema de poleas que resultan perturbadores. Hay un caso donde el telépata observaba un hogar y describió cómo un gato, de la nada, comenzaba a tener comportamientos destructivos e inexplicables. Empezaba a arrancar el papel tapiz de las paredes, tiraba objetos de valor al suelo a propósito, daba golpes con la cabeza contra las puertas en medio de la noche o mostraba una agresividad inusual hacia un miembro específico de la familia. Y claro, a nivel físico se busca una explicación médica. Un veterinario o un entrenador diría que es un problema de comportamiento o estrés. Pero a nivel metafísico, la fuente indica que el campo del animal estaba siendo manipulado desde el exterior.
El animal no tiene la culpa, no hay maldad en él, y ni siquiera comprende qué impulso invisible lo obliga a actuar así. Exactamente. Y ahí es donde se cierra la trampa energética. El objetivo de la entidad, al forzar al gato a destruir algo valioso, es provocar una reacción en el humano. La explosión. El dueño se despierta, ve el desastre y explota en una rabieta. Grita, siente una frustración enorme, genera un ambiente de caos y pesadez en el hogar. Es justo en ese momento de explosión emocional humana cuando la entidad se alimenta de esa radiación densa. El animal fue utilizado simplemente como un instrumento de manipulación indirecta. Tristemente, sí. Es una forma de ver lo que cambia por completo la perspectiva sobre los conflictos domésticos. Esa vulnerabilidad de nuestros hogares es perturbadora. Pero al continuar leyendo el material, noté que la interferencia no se detiene en lo doméstico. No, se expanda a nivel macro. Mucho más sistémico y global cuando miramos a los animales salvajes. Las fuentes abordan cómo nuestra propia tecnología está alterando la red metafísica del planeta. Ese es un tema crítico. Hablemos de lo que documentaron específicamente sobre la contaminación electromagnética, porque es un tema recurrente en las sesiones. Es uno de los hallazgos más alarmantes en estas investigaciones. Las sesiones documentan ampliamente el impacto de la actividad humana moderna. Y como bien dices, las menciones a las redes de telecomunicaciones, los radares marítimos y las infraestructuras como las torres 5G son muy precisas. Claro, y siempre aclaramos que nuestra intención es impartir lo que reportan estas sesiones de forma neutral. Absolutamente. Según el material, los campos electromagnéticos artificiales actúan como una estática violenta en el plano sutil. Dañan profundamente el sistema de orientación natural, esa especie de radar vibracional interno de especies sumergidas como los delfines y las ballenas. Las descripciones del telépata sobre el océano a nivel etérico son muy gráficas. Observaban cómo estas frecuencias artificiales atraviesan los cuerpos sutiles de los cetáceos, causando una inmensa desorientación. Es como una tortura invisible. Imagínate tener un ruido blanco ensordecedor constante dentro de tu propia mente que no puedes apagar. El material reporta que esto les genera dolor físico y emocional, provocando que pierdan el rumbo, que terminen varados en las costas, separando a los grupos familiares que dependen de esa comunicación sutil. Y desconectándolos de su esencia, que es lo más grave. Exacto. La red o el egregor de los delfines se veía fragmentado. Incluso hay una sesión donde el telépata describió percibir a la Tierra misma intentando compensar este desequilibrio, Sí, las lágrimas energéticas. emanando lo que describió textualmente como pequeñas lágrimas energéticas a través de sus meridianos, en un intento desesperado por sanar esa red. Pero la interferencia artificial es reportada como demasiado abrumadora. Y sumado al impacto tecnológico, está el impacto directo de la industrialización sobre la vida animal, un tema donde el material es particularmente severo. La industria alimentaria. Hablamos de la cría masiva y las granjas industriales, donde especies enteras son mercantilizadas a una escala sin precedentes. Las descripciones sobre las granjas de pollos o vacas en baterías de confinamiento son escalofriantes. Lo son. Las fuentes señalan que cuando el telépata observa la conciencia de un animal criado en estas condiciones de inmovilidad y hacinamiento, nota que su campo energético se reduce drásticamente. Se apaga casi por completo. En lugar de una luz vibrante, la conciencia se condensa en un estado de apatía extrema y desconexión total. Lo describieron en una sesión en italiano como un pasaje relámpago. Una encarnación vacía. Una experiencia encarnatoria vacía, desprovista de la alegría del movimiento o de cualquier propósito natural. Es solo esperar el fin. Y el detalle que más impactó fue la observación del ADN. ¿El concepto del ADN etérico aglutinado? Sí, el telépata mencionaba que, en el plano sutil, el ADN de estas especies sometidas a la industrialización extrema se observa aglutinado y opaco, Perdiendo su capacidad natural de evolución. y de adaptación a la Tierra. E incluso hubo una advertencia muy clara reportada en las fuentes. El operador preguntó sobre el impacto de consumir estos alimentos. La respuesta es fuerte. La respuesta, desde esa visión etérica, fue que consumir materia física proveniente de este nivel de sufrimiento extremo y apatía es, energéticamente hablando, el equivalente a comer muerte. Porque estás ingiriendo esa misma frecuencia. Introducir esa frecuencia en el cuerpo humano genera una acidificación celular inmediata y una contracción en el sistema energético de quien lo consume, bajando su propia vibración. Entonces,
¿Qué significa todo esto para quienes nos están escuchando? Significa que la ilusión de separación se desmorona por completo bajo esta lupa metafísica. Totalmente. Significa que el entorno energético, emocional y físico que creamos, tanto en nuestra sala de estar como en el planeta entero, afecta de forma directa y contundente la evolución de estas conciencias. No son entes aislados. Los animales no son un simple telón de fondo, ni recursos inagotables en el teatro de la experiencia humana. El material demuestra que son participantes activos, radares vivientes profundamente receptivos a nuestras acciones, a nuestras omisiones y a nuestra tecnología. En resumen, la vasta información extraída de estas fuentes transculturales nos presenta a los animales bajo una luz completamente nueva. Son observadores puros, anclados firmemente a la energía vital de la Tierra. Maestros del momento presente. Nos ofrecen a través de su mera existencia y su flujo natural una lección magistral sobre cómo vivir en el presente, libres de la pesada carga del ego, la culpa y la rumiación mental. Claro. Sin embargo, esa misma permeabilidad, ese campo emocional abierto, los hace increíblemente vulnerables a nuestras propias sombras energéticas, a nuestras entidades parásitas y a las rígidas estructuras artificiales que hemos impuesto sobre el mundo natural. Y esto tiene una aplicación práctica gigantesca para el día a día. Nos invita a cambiar radicalmente la forma en que interactuamos con cada ser vivo. Así es. La próxima vez que miremos a un perro descansando en la alfombra de casa, o a un ave en la ciudad, o a un animal salvaje en un documental, la invitación es a no verlo solo como una biología fascinante. Sino como un ser hiperconectado. La invitación es a percibirlo como un radar energético altamente sensible, un radar que está reflejando, absorbiendo y procesando el entorno vibracional que le proporcionamos. Exactamente. Si nuestro hogar está lleno de tensión, estrés y gritos, ese animal lo estará absorbiendo como una esponja para intentar aliviarnos. Si nuestro mundo está lleno de disonancia tecnológica, la naturaleza entera lo estará sintiendo en su estructura más sutil. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar, basándonos en la totalidad de los documentos revisados. ¿Te escuchamos? A lo largo de todas las transcripciones, en diferentes idiomas y con diferentes telépatas, se dejó muy claro un patrón. La conciencia animal responde y está intrínsecamente ligada a la esencia misma de la Tierra. Son, en muchos sentidos, una extensión de su sistema nervioso vibracional. Si como humanidad continuamos industrializando la naturaleza a pasos agigantados, si continuamos alterando genéticamente a los animales en laboratorios para maximizar la producción, o incluso si avanzamos hacia la clonación masiva de especies desconectadas de su egregor natural, Sí, ¿qué pasa entonces? la pregunta es, ¿estamos simplemente afectando cuerpos físicos y cadenas de suministro biológicas o estamos, de hecho, alterando y rasgando irremediablemente la red metafísica que mantiene el equilibrio vibracional y espiritual de todo nuestro planeta? ¡Wow! Una reflexión profunda para quedarnos analizando. Ha sido un viaje absolutamente increíble a través de estas transcripciones, revelando capas de la realidad que a menudo, en medio de la rutina diaria, pasamos por alto. Totalmente. Un cambio de paradigma. Agradecemos inmensamente a cada persona que nos acompaña en esta exploración detallada. Les invitamos a mantener la curiosidad siempre viva, a cuestionar el origen de las cosas en su entorno y a observar con nuevos ojos, con mucha más empatía y asombro, a esos compañeros de vida que caminan, vuelan o nadan a nuestro lado. Hasta la próxima inmersión.